¿Cuántos animales de cada especie entró Moisés al arca? 30. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuántos animales de cada especie entró Moisés al arca? Ah, no sé. 30. Primer error. La pregunta iba con Tres trampa. intentos. ¿Eh? No, ¿qué 30? Pa- Son preguntas súper fácil. Súper fácil. La pregunta iba con trampa. Porque primero que nada, Moisés no entró animal al arca. Fue Noé. Ay, Y segundo, entró dos animales de cada especie. Dos perritos, dos gatitos, dos elefantes. ¿Sí? Ok, así que primer error. Segunda pregunta. En la Biblia se mencionan un número de discípulos, ¿no? ¿Cuántos discípulos tuvo sí. Jesús? 12. Bien. Y que son fáciles. Bien. Ah, Bien. Ahora con esta que respondiste, no tenés derecho a nada porque respondiste una bien. Si respondés esta tercera bien, tenés derecho a 3 preguntas. ¿Ok? ok. Según la Biblia, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿El sábado? Ay, no, una oportunidad más. Incorrecto. Incorrecto. Dale una oportunidad más. Qué lástima, no vas a poder hacer ninguna pregunta. Triste, triste día. Te voy a hacer 3 preguntas. Donde en esas 3 preguntas, si vos respondés una bien, no pasa absolutamente nada. Si vos respondés 2 bien, tenés derecho a hacerme 3 preguntas. Si respondés las 3 bien, tenés derecho a hacerme 3 preguntas y una personal. Una que quieras saber de mí. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Ok. Bien, si se entendió, va la primera pregunta entonces. ¿Cuántos animales de cada especie entró Moisés al arca? Va. Escucho respuestas. 5, 4. No, para. Moisés no era el del arca, ¿no? Muy bien, respondió perfecto. Aplauso. No, me acordé recién. Bien. Yo sé que hay gente que sabe. Segunda pregunta. En la Biblia se menciona un número de discípulos que tenía Jesús, ¿no? ¿Cuántos eran esos discípulos? 12. Bien. Pregunta 3 y última. Si respondes esta, tenés derecho a hacerme 3 preguntas más una que sea personal. Ahora mismo tenés derecho a hacerme 3 nomás. ¿Ok? Va la tercera pregunta. Según la Biblia, ¿cuál es el primer día de la semana? Uy, no, aquí sí te fallé, la verdad no tengo 5, 4, idea. 3, El lunes no 2, lo sé, ni idea. 1. Error. ¿Cuál era? El primer día de la semana es el domingo. El domingo. Domingo. Uy, yo no sabía. Domingo. Pero respondiste 2 bien. Así que tenés derecho a hacerme 3 preguntitas. 3, ¿no eran 2? No, eran 3. Si respondía las 3 bien, eran 3 más una personal. O sea, 4. Total, Sí. 180 son 120. Clarita la cuenta. ¿En qué haces actualmente? Como trabajo de influencer, entre comillas, pues. Bueno, literalmente esto no es un trabajo. Ahora mismo no lo tomo como un trabajo porque YouTube no me paga. Sí. Pero lo tengo como un hobby. Lo uso como una herramienta para Cristo. Ok. Oh, bien. ¿Por qué te dedicaste a este contenido? El tipo de contenido que haces actualmente. Tengo las dos. Arranqué YouTube no subiendo contenido cristiano. Arranqué YouTube subiendo vlogs, por así decirlo. O sea, grababa cualquier cosa que me pintaba y la subía. Y esa era mi manera de divertirme. Bueno, pasé por ahí de etapa. Grabé hasta yendo a practicar, viste, las prácticas de fútbol. Entrenando y eso.
Sí, sí. Y un día mi tía me dijo, vos, ¿por qué esto que haces, que grabás todo el tiempo, por qué no lo haces para el Señor? ¿Por qué no dedicas ese tiempo que grabás para compartir el Evangelio? Para que otros se enteren lo que vos un día escuchaste. Y ahí como que me cambió el pensamiento y dije, hey, es verdad. Y ahí fue que me creé el canal cristiano. Y ta. Como dicen algunos, lo demás es historia. Actualmente, ¿con quién vives? Es duda, realmente. Actualmente ¿Vives solo o...? Actualmente estoy ahí, porque ahora mismo estoy viviendo con mi familia, con mis padres aquí en mi casa. Y ahora en mayo, que arranco a estudiar, tengo que irme para la universidad, tengo que mudarme y, bueno, vivir en otra ciudad para estudiar. Así que como que vivo allá y vengo los fines de semana para acá. Y Bien, bien, bien. la vida del estudiante, decirlo. ¿Cuántos animales de cada especie entró Moisés al arca? 5. 20, ¿no? Uno. 10, Uno. 10, 20. Uno. 10, Uno. 20. No, 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 Uno. 20. Uno. 10, 10, 10, Uno. 10. 0. A ver, es que no, esa pregunta ya me la habían, o sea, yo ya la había hecho porque pues yo, neta. Bueno, entonces la A ver, respuesta final es... Ay, no sé. Se va a poner a llorar. Pregunta 2. Ujú. En la Biblia se menciona un número de discípulos. Yo quiero saber cuántos discípulos tuvo Jesús. 5. 12. 12. Hay que aplaudirle, porque bien. Respondieron bien, pero... Oye, pero no dijiste qué tipo de preguntas. No Ah, no, especificaste obvio. qué tipo de preguntas. Pero son fáciles las preguntas. No, o sea, No, pero no. Las que te vamos a preguntar. Ah, no, obvio. Tampoco, escúchenme, no se vayan con la pregunta, digo. Según la Biblia, ¿cuál es el primer día de la semana? 5. Domingo. Bien. ¡Eh! Firme que lo tiro a acertar, pero está. Adivinó. Muy bien. No, Yo la... No, si la, no no, somos tan burras, no somos si tan la sabía, está burras. muy bien, perfecto. Tienen derecho a sus 3 preguntas. Quiero que me digas tus cualidades y tus defectos Mm, que tú consideras. mm. Ajá. Te digo una y una. Una cualidad y un defecto. Vale. Ok. Bueno, mi cualidad que yo noto es que soy muy alegre, muy sonriente todo el tiempo. Corte. Por dos. Kimberly. Ay, yo nomás dije Esa por sería dos. Mi cualidad, que soy como que muy alegre, como que soy el divertido del grupo, por así decirlo. Y un defecto Ujú. es que como que me hago mucha película en mi cabeza, ¿viste? ¿Cómo que? De cosas que tal vez pasan, pero no tan así como yo las veo. Oh, O ya. cosas que no tienen que pasar y que yo pienso que están pasando. O cosas así. Oh, vale. ¿Te imaginas cosas que no son? No en ese sentido, no es que No, veo o sea, te autos imaginas. flotar y eso. Pero tipo en un tema, ponerle un tema en específico. Por ponele eso, o sea, yo no que estoy esté hablando de, pasando algo así que yo obviamente. lo estoy viendo, yo como que me imagino, y si podría pasar de esta manera, ¿qué pasaría si pasara de esta otra? Y cosas así, ¿viste? Como que- Oh, Tu ok. defecto. Sí, ese es mi defecto. Yo siento que muchas veces con eso la manqueo mucho porque en el sentido de una charla, ponerle como que le doy mucha vuelta para hablarle a alguien o miro los errores que pueden pasar si hago esto y como que mucha vuelta, ¿entendés? Oh, ya Oh, ya, entiendo. Bien. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu mayor miedo? Uf. Buena pregunta. Hace unos años te diría que la muerte. Pero soy como que muy nervioso en el sentido de cuando voy a salir a la calle muy desconfiado. Siento que en algún momento me van a atracar en algún momento. Corte que me van a agarrar y dame todo. ¿Entendés? Capaz que eso. Ah, De morir en el sentido no que tenga miedo de morir, sino tengo miedo de mi familia, ¿viste? Lo que están alrededor mío. De que si me pasa algo, cómo se sentirían ellos y eso. Pero miedo a la muerte no. Sería eso, miedo a lo que me pueda pasar que mi familia sufra.
No sé si se No, entendió. Bueno, mi amiga preguntó que si tienes un canal de YouTube. Bien, llegó la pregunta. La pregunta deseada. Sí, tengo un canal de YouTube. Soy creador de contenido. Ay, qué padre, qué chido. ¿Cómo te llamas? Mira, ya le pongo el nombre para que me busquen.